Muy buenas a todos. El señor presidente de la República, en su discurso de rendición de cuentas a la nación, partió diciéndonos una mentira, pues no es cierto que el gobierno nacional haya desplegado acciones tendientes a disminuir la brecha de desigualdad existente en nuestro país y por lo tanto disminuir la pobreza. De hecho, debo señalar que ha sido todo lo contrario, pues este gobierno y los gobiernos que los antecedieron efectivamente lo único que han hecho es cerrar la brecha existente entre la clase pobre y la clase media, destruyendo a la clase media de nuestro país y condenando a este país en los próximos años a solamente tener dos clases sociales, los pobres y los ricos, que quizás ese es el propósito de algunos miembros de este gobierno. El discurso del señor presidente de la República el día de hoy, además de estar totalmente desconectado de la realidad, porque cuando yo lo escuchaba, yo pensaba que estaba en otro país y que estaba de alguna manera soñando. De hecho, es un discurso extremadamente aburrido y prácticamente un copy-paste de los discursos de los años anteriores. Nada nuevo. De hecho, faltó mucho que decir, señor presidente, porque yo le preguntaría, ¿por qué usted no profundizó respecto al tema de salud? ¿Por qué no nos dijo cuál es la visión de su gobierno para efectivamente hacer que la salud llegue a todos por igual, independientemente de la condición social? Salud igual para todos y que no solamente sea un eslogan de campaña. ¿Por qué no profundizó respecto a la prestación del servicio de salud del sector público que condena a nuestra población a recibir atención de muy mala calidad y deficiente en cuanto a que a veces ni se tienen los equipos o los medicamentos para nuestros enfermos? ¿Por qué, señor presidente de la República, usted no se refirió a profundidad en el tema de la educación? Porque debo recordarle, usted señaló que la educación era la estrella de su gobierno. Qué pena, porque si esta es la estrella no quiero imaginarme los otros sectores. Debo recordarle, señor presidente, que aquí nuestras escuelas estuvieron cerradas por 2 años producto de la pandemia y en vez de repararlas, acondicionarlas, no. Cuando ordenan la apertura de los centros educativos, corrieron a emparapetarlas y a que nuestros estudiantes tuvieran que asistir a estos colegios destruidos y en condiciones indignas para la prestación del servicio educativo. Señor presidente de la República, ¿por qué usted no se refirió al aporte del Estado al sector educativo, que nunca efectivamente ha cumplido con el propósito fundamental de dotar a la educación de lo que se merece, recursos necesarios? Señor presidente de la República, ¿por qué usted cuando se refirió al desempleo no dijo, por ejemplo, que cuando usted tomó la conducción del gobierno, el desempleo estaba en 7.1%? Y en la pandemia, producto de su mala gestión sanitaria y de la pandemia per se, el desempleo subió al 18.5%, el más alto de Latinoamérica. ¿Por qué no dijo, señor presidente, que efectivamente en este momento el desempleo está en el 9.9%? Es decir, por encima de la tasa de desempleo que usted adquirió cuando asumió la conducción del gobierno. ¿Por qué no se refirió a los informales de este país, que algunos osan en llamar emprendedores? Y es que no son emprendedores, son sobrevivientes de la crisis económica producida, entre otras cosas, por su mala gestión. Porque no es un emprendedor quien, producto de la pandemia, tuvo que agarrar su carro para vender frutas o legumbres. Ese fue un sobreviviente. Señor presidente de la República, ¿por qué usted no tocó el tema a profundidad de los medicamentos? Y nos dijo la verdad. Usted montó una comisión 6 meses, un mamotreto realmente, y salieron con esta solución que simplemente ha garantizado a los culpables de los medicamentos caros que en este país tenemos históricamente, porque debo reconocerlo, no solamente en su administración, que mantuvieran el status quo, garantizándole que los medicamentos les serán comprados a altos precios, con la única diferencia que ahora no lo pagará el paciente, sino la caja del Seguro Social que pertenece a los cotizantes. Señor presidente de la República, ¿por qué usted, por ejemplo, no habló a profundidad del tema del turismo y explicó por qué se hizo una ley a la medida de 4 o 5 bellacos millonarios de este país para regalarle nuestros impuestos y que nada ayuda a los que verdaderamente necesitan auxilio en el sector turístico, que son los micro y pequeños empresarios?
por qué no habló de esa ley y explicó por qué regaló más de $1.000 millones en nuestros impuestos que hubiesen servido perfectamente para mejorar las condiciones de vida de los panameños. Señor presidente de la República, ¿por qué usted no habló, por ejemplo, del tema de la Caja de Seguro Social y explicó por qué montó un show, un espectáculo a través de una comisión para solucionar el tema de la Caja del Seguro Social y ya casi 2 años no hemos ni siquiera redactado una coma de lo que debe ser la solución al sistema de seguridad social? ¿Por qué no le habló alto y claro al país y le dijo que no hacer nada, como efectivamente va a ocurrir, significará que en el año 2027, 2028 probablemente los pensionados y jubilados del sistema solidario no tendrán dinero para sus pensiones? ¿Por qué no habló claro al país y dijo que en el sistema mixto de pensiones, en el cual se encuentran los que ingresaron al sistema después del año 2008, probablemente se jubilarán o pensionarán con pensiones de miseria, pues se pensionarán con el 15 o 20% de su salario? Señor presidente, era obligación de este gobierno asumir la responsabilidad de reformar el sistema, la estructura de seguridad social en este país. No lo hizo y estoy seguro no lo hará. Y no lo hará, señor presidente, porque faltan 24 meses de su gestión y su partido y su gobierno no tomarán el riesgo y costo político que significa modificar la estructura de seguridad social de este país. ¿Por qué usted no habló, señor presidente de la República, de las reformas constitucionales, que fue una promesa de campaña, en donde usted dijo que iba a hacer cambios estructurales al sistema constitucional panameño? Sin embargo, lo primero que hizo fue sacar de la Asamblea Nacional las reformas constitucionales y darle $4 millones al PNUD para que viese el tema de la reforma constitucional. Y hoy día no sabemos qué es, en qué escritorio, en qué gavetero está el texto constitucional que debemos modificar, que lastimosamente no lo hará, porque ya no le queda tiempo, señor presidente de la República. Señor presidente de la República, era el momento idóneo, perfecto, apto para que usted le dijera al país cuál era la visión de su gobierno tendiente a resolver los grandes problemas nacionales de salud, de educación, de vivienda, de reactivación económica y desempleo, del alto costo de la vida. Era la oportunidad y no simplemente hacer un discurso diciendo las cosas que hizo a media y ocultando las que simplemente no ha hecho y no hará. Mire, al final de este show que se monta en la Asamblea Nacional, patético de por sí, yo vi cuando los diputados se pararon y, asombrosamente tengo que decirlo, hay muchos diputados gordos y eso significa que están comiendo bien. Pero, señor presidente, yo les recuerdo que en este país, producto de la pandemia y producto de su mala gestión, tristemente hay familias que solamente pueden comer 1 o 2 veces al día porque no alcanza para comer los 3 golpes. Bendiciones a todos.